Los cristales de baccará del candelabro brillaban suspendidos del altísimo techo del salón. Cada faceta reflejaba la luz dorada, insuflando vida a cada rincón del lujoso salón de fiestas de un hotel de 5 estrellas en Polanco. Yo estaba de pie junto a la entrada, con una sonrisa forzada pintada en los labios, recibiendo uno a los invitados que llegaban. Mis dedos inquietos jugaban con el dobladillo de mi sencillo pero elegante vestido. Solo yo sabía que las palmas de mis manos estaban empapadas en un sudor frío. Sofía, mi niña, qué fiestón para el cumpleaños 60 de tu suegra, dijo doña Carmen, nuestra vecina, mientras me tomaba la mano y miraba disimuladamente hacia el interior. Oí que contrataste al chef más famoso de toda la Ciudad de México. La sonrisa no se movió de mi rostro. Así es, doña Carmen. Pase, por favor. Empezaremos en un momento. Miré mi reloj. 11:28 de la mañana. Solo 2 minutos más. 2 minutos para que comenzara la función que tanto había preparado. Dentro, las 20 mesas dispuestas para los invitados estaban casi llenas. Mi suegra, doña Elvira Ramírez, estaba sentada en la mesa de honor, ataviada con un deslumbrante vestido de diseñador y un tocado que centelleaba en su peinado perfecto. Estaba rodeada de parientes que no cesaban de halagarla. A su lado, mi esposo, Alejandro, permanecía como un guardia leal, enfundado en su traje más elegante. De vez en cuando, me lanzaba una mirada que decía, apúrate ya, cariño, ¿no van a servir la comida? Los invitados se van a impacientar, susurró Alejandro al acercarse rápidamente a mí. Aparté un mechón de cabello de mi oreja. Un momento más, mi amor. Solo un minuto. Paseé la vista por el salón. Los parientes de mi suegra lucían joyas ostentosas y sonrisas arrogantes. Mientras tanto, mi propia familia y amigos estaban sentados en silencio en un rincón, como si se sintieran cohibidos. La distribución de los asientos había sido deliberada. Una orden directa de mamá Elvira el día anterior. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la celebración del 60º cumpleaños de la señora Elvira Ramírez. Resonó la potente voz del maestro de ceremonias. Ahora, levantemos nuestras copas para brindar por nuestra festejada. Todos aplaudieron. Mamá Elvira sonrió, fingiendo timidez, pero las arrugas de su rostro se acentuaron con su amplia sonrisa. Y ahora, para unas palabras, llamemos a su adorable nuera, la señora Sofía Torres. Respiré hondo y subí lentamente al escenario. Sentí los ojos de todos fijos en mí, ojos curiosos, ojos críticos y ojos que esperaban mi humillación. Antes que nada, muchas gracias a todos por dedicar su tiempo para estar con nosotros en este día tan importante para mi suegra, dije con voz calmada. Mamá Elvira siempre me ha tratado como a una verdadera hija. Por eso, para su 60º cumpleaños, he preparado algo muy especial y pensado con mucho cariño. Hice una pausa intencionada. Vi la satisfacción en el rostro de mamá Elvira. Abajo del escenario, Alejandro asentía, indicándome que siguiera diciendo cosas bonitas. Por lo tanto, seguí al pie de la letra el presupuesto que ella me dio para organizar el banquete más apropiado para esta ocasión. Asentí lentamente hacia los meseros que esperaban a un lado. Ahora, espero que disfruten de lo que he preparado. Con una señal de mi mano, las grandes puertas del salón se abrieron. Una fila de meseros uniformados entró con disciplina. Cada uno llevaba una bandeja de plata con una tapa. Los invitados esperaban barbacoa, mariscos o quizás un costoso corte de carne. Pero cuando se retiraron las tapas, un silencio extraño se apoderó del lugar. En cada plato, en lugar de la comida esperada, había 2 vasos de sopa instantánea Maruchan, aún humeantes. En total, 40 vasos de sopa fueron colocados ordenadamente sobre las mesas con manteles blancos. Había de varios sabores, res, pollo, camarón. El vapor caliente de los vasos creó una fina neblina dentro del frío salón. ¿Qué ridiculez es esta? El rostro de mamá Elvira cambió de color.
pasando del rojo a la palidez y luego a un tono azulado de ira. Levanté el micrófono. Mi voz clara y firme. Mamá Elvira me dio 2,000 pesos para organizar un banquete de lujo. Creo que, en un hotel de 5 estrellas. Esto es lo mejor que puedo ofrecerles a todos. Se escuchó un murmullo generalizado. Sofía, te has vuelto loca, gritó Alejandro, poniéndose de pie con el rostro pálido. Las manos de mamá Elvira comenzaron a temblar. Me señaló, su dedo temblando de rabia. Tú, malagradecida. ¿Qué clase de esposa consiguió mi hijo? Los invitados comenzaron a cuchichear. Algunos contenían la risa, mientras que otros mostraban su asombro. Las amigas íntimas de mamá Elvira empezaron a señalar y a lanzar indirectas. No se cohíban. Coman por favor, dije con una sonrisa. Hay de sobra. Luego bajé del escenario con toda la dignidad del mundo. Me encontré con Isabela, la hermana de Alejandro. Cuñada, ¿hiciste esto a propósito? ¿Para humillar a mi mamá? ¿Sabes lo importantes que son nuestros invitados de hoy? La miré a la cara, casi idéntica a la de mamá Elvira, altiva y fría. ¿Humillación? Respondí en voz baja. Comparado con la humillación que tu madre y tú me han hecho pasar durante 5 años. Esto no es nada. Un recuerdo de hacía 3 noches me vino a la mente. Estaba en el estudio, revisando nuestros gastos en un libro de contabilidad. De repente, sonó mi teléfono. Una notificación de transferencia. Ha recibido $2. 000 de Elvira Ramírez. Seguido de un mensaje de voz. Sofía, el próximo miércoles es mi cumpleaños 60. Usa ese dinero para reservar una fiesta en el hotel más bonito de Polanco. Que sea espectacular. Van a venir todas mis amigas. Así que no me hagas quedar mal. Me quedé mirando la cantidad. $2. 000. No pude evitar que me temblaran los dedos. Abrí el libro de contabilidad. Durante 5 años, en cada cumpleaños suyo, gastaba cientos de miles de pesos en hoteles caros, pasteles personalizados y vestidos de diseñador. Pero el año pasado, en el cumpleaños de mi propia madre, mamá Elvira de repente se sintió mal. Así que lo único que pude hacer por mi mamá fue cocinarle un plato de sopa de fideo. Ni siquiera pude comprarle un pastel. Los números en el libro bailaban ante mis ojos. La pulsera de oro que le compré a mamá Elvira, $150. 000. Las facturas del hospital que nos cobró por sus dolencias imaginarias, más de $250. 000. El dinero que pidió prestado para la boda de Isabela, $300. 000. Llevábamos 5 años casados. Pero cancelamos nuestra luna de miel porque mamá Elvira se sintió mareada de repente. Sofía, ¿qué es lo que pretendes? El grito de Alejandro me devolvió al presente. Me agarró del brazo y sentí dolor por la fuerza de su agarre. Lo miré con calma. Solo hice lo que tu madre dijo. Me ajusté a su presupuesto. ¿Cuál es el problema? Sabes perfectamente que no se refería a eso. Apretó los dientes. Los 2,000 eran solo una formalidad. Todo el dinero de la familia lo manejas tú. ¿De verdad? Enarqueé una ceja. ¿Y de dónde viene el dinero de la familia? Alejandro se quedó mudo. Sabía perfectamente que su sueldo apenas alcanzaba para sus propios gastos. Todos los gastos de la casa, desde las facturas hasta la comida, provenían de mi salario y mis ahorros. El salón se convirtió en un caos. Mamá Elvira estaba siendo consolada por algunas amigas, agarrándose el pecho como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Algunos de mis amigos me hicieron una discreta señal de aprobación desde su rincón. Sabía lo que significaba lo que había hecho. No era solo una fiesta con sopa instantánea, era la declaración de guerra de Sofía Torres contra 5 años de abuso y humillación. El fuerte portazo resonó por toda la casa. Mi espalda chocó contra la pared. Los ojos de Alejandro ardían con una furia que nunca antes había visto. Se quitó la corbata y caminó en círculos por la sala como un animal salvaje. Sofía, ¿sabes lo que has hecho?
Su voz se quebró de rabia. Has arruinado la reputación de toda la familia. Mi mamá está en el hospital por tu culpa. Le subió la presión. Colgué mi bolso en silencio junto a la puerta y me quité los zapatos. La ampolla de mi talón había reventado y la sangre se había pegado a mi media. Pero no sentía nada. Contesta. Alejandro se abalanzó sobre mí. Me agarró por los hombros y me sacudió. ¿Has perdido el juicio? 40 sopas Maruchan en la fiesta de mamá. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. En 5 años, comparado con el amor que tu madre me ha demostrado, 40 sopas Maruchan no son suficientes. Tú no. Levantó la mano. Cerré los ojos, esperando el dolor. Pero no sentí nada. Cuando los abrí, su puño estaba suspendido a 1 pulgada de mi cara. No se puede hablar contigo, dijo. Se dio la vuelta. Fue al bar y abrió violentamente una botella de whisky. Tienes que ir al hospital y pedirle perdón a mamá, delante de todos nuestros parientes. Entré en el estudio y saqué del cajón el libro de contabilidad negro. 5 años de cada gasto, cada movimiento de dinero, estaban claramente registrados allí. Los bordes del libro estaban desgastados y dentro había recibos y comprobantes de transferencias bancarias. Mira esto. Arrojé el libro sobre la mesa de cristal de la sala. Hizo un ruido agudo. Alejandro frunció el ceño y lo miró de reojo. ¿Qué es eso? Ese es el dinero que se ha llevado tu madre en 5 años. Abrí la primera página. Su primer cumpleaños. Buffet de mariscos. $70. 000. Segundo año. Hotel de 5 estrellas y pulsera de oro. $140. 000. Tercer año. ¿A dónde quieres llegar? Me interrumpió. Es normal gastar en mamá, ¿no? Seguí pasando las páginas. Ahora, veamos a mi madre. Cada cumpleaños. Sopa de fideo y un pastelito. El año pasado, porque tu madre se sentía mal. Ni siquiera pude darle un pastel. También comió sopa instantánea. No es lo mismo. Alejandro bebió un trago. Mamá me crió. ¿Y a mí no me crió mi madre? Esas palabras fueron como una daga que se clavó directamente en mi corazón. Respiré hondo y pasé a las últimas páginas del libro. Entonces, mira esto también. En los últimos 3 años. Este es el dinero que tu madre nos ha sacado con diferentes excusas. Gastos de hospital. $250. 000. Arreglos para su casa. $400. 000. Ayuda para la boda de Isabela. $300. 000. Eran préstamos. Los devolverá, dijo, agitando la mano con fastidio. ¿Devolverlos? Sonreí fríamente y saqué un papel del libro. Entonces, explícame esto. ¿Por qué en los resultados de su último chequeo médico, todos sus signos vitales son más saludables que los míos? ¿Dónde está su enfermedad del corazón? La expresión de Alejandro se endureció. Miró el informe médico. Se mordió el labio. Pero no pudo decir nada. En ese momento, mi teléfono vibró. El chat del grupo de vecinos estaba lleno de mensajes. ¿Se enteraron? La nuera de doña Elvira del Tres Vites sirvió sopa Maruchan en su fiesta de 60 años. ¡Qué barbaridad! Los jóvenes de ahora no tienen respeto. Y doña Elvira es tan buena persona. El chisme es que la nuera lleva mucho tiempo maltratándola. No la deja ni visitar a su hijo. Sonreí con ironía y me desplacé hacia arriba para ver la primera publicación. Un post de mamá Elvira. De hacía 2 horas. Vecinos. Hoy es mi cumpleaños. Pero para que mi nuera ahorrara, emoji llorando. Nos dio de comer a todos sopa Maruchan en un hotel de 5 estrellas. ¿Dónde voy a meter la cara? ¿Por qué mi hijo se casó con una mujer así? Debajo, una cascada de comentarios de simpatía hacia mamá Elvira y de condena hacia mí. Mira lo que ha hecho tu madre. Le mostré la pantalla del teléfono a Alejandro. Es una experta en darle la vuelta a la historia. Él lo miró, y en lugar de enojarse, vi un rastro de alivio en su rostro. Pues mamá tiene razón. La humillaste a propósito, ¿no?
No podía creer lo que oía. Durante 5 años, en cada desacuerdo, tuviera razón o no, siempre se ponía del lado de su madre. Alejandro, mi voz empezó a temblar. ¿Recuerdas lo que me prometiste antes de casarnos? Que me protegerías toda la vida y no dejarías que me hicieran daño. Sus ojos vacilaron, como si recordara nuestros días en la universidad. Bajo un jacarandá, me tomó la cara y dijo, Sofía, te cuidaré toda la vida, te lo prometo. Eso fue antes. Ahora es diferente. Se rascó la cabeza, irritado. Es mi madre. ¿No puedes simplemente ceder un poco? ¿Ceder? Tomé un vaso de la mesa y lo arrojé con fuerza al suelo. Los cristales se esparcieron. He cedido durante 5 años. 5 años. Los recuerdos de los últimos 5 años se precipitaron como una ola. En la universidad. Éramos la envidia de todos. Él era atento, dispuesto a recorrer toda la ciudad para encontrar el libro que yo quería. Cuando hacía frío, metía mis manos en su chamarra para calentarlas. Después de graduarnos, rechacé una beca en el extranjero solo para casarme con él, en contra de la voluntad de mis padres. El día de nuestra boda, mi madre me tomó de la mano y me dijo, hija, no me opongo a su familia porque sean pobres. Me preocupa que ese hombre no tiene voluntad propia. Siempre depende de lo que diga su madre. En aquel entonces, me reí de mi madre, pensando que se preocupaba demasiado. Apenas un mes después de casarnos, mamá Elvira se mudó a nuestra casa porque, según ella, estaba más cerca de su trabajo. Ahí comenzó mi pesadilla. Criticaba mi comida, diciendo que estaba salada. Cuando yo no estaba, abría mi armario, vendió mi colección de cómics como si fuera basura. Y lo más doloroso de todo, cada vez que me quejaba con Alejandro, su respuesta siempre era, mamá ya es mayor. Sophie, tenle paciencia. Sofía, no te pases. La voz de Alejandro me devolvió al presente. Mañana mismo vas al hospital y le pides perdón a mamá. Si no, ¿qué? Lo desafié, mirándolo fijamente. Si no, nos divorciamos, gritó. Observé en silencio al hombre que una vez amé con todo mi corazón. De repente, se convirtió en un extraño ante mis ojos. Sus rasgos seguían siendo atractivos, pero la ternura de su mirada había desaparecido hacía mucho tiempo. Fue reemplazada por la ira y el desprecio. De acuerdo, dije en voz baja. Divorciémonos. No esperaba esa respuesta. Se quedó atónito. En ese instante, sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión cambió de repente. Volviéndose tensa, se dirigió rápidamente al balcón y cerró la puerta corrediza. Algo me impulsó a seguirlo. Detrás del cristal, escuché su voz en un susurro. Nena, no te preocupes. Yo me encargo. La vieja solo tuvo una subida de presión. Dame un poco más de tiempo. La sangre de mi cuerpo se heló. ¿La vieja? Nena. De repente, la puerta del balcón se abrió. Alejandro se quedó paralizado al verme de pie junto a la puerta. ¿Llevas mucho tiempo ahí? Preguntó, evidentemente sorprendido. ¿Con quién hablabas? Pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. Con un colega. Sobre un proyecto, respondió, evitando mi mirada. Me empujó ligeramente para pasar y entrar. Estoy cansado, Sofía. Hablamos mañana. La puerta de nuestra habitación se cerró de golpe. Me quedé de pie en la sala. De repente, algo brilló junto al sofá. Me acerqué. Un pequeño y delicado arete de diamantes. No era mío. Yo no usaba ese estilo. Lo recogí con cuidado y lo guardé en un pequeño bolsillo dentro de mi cartera. Luego tomé mi teléfono y marqué un número que no había llamado en mucho tiempo. Hola, Valeria. Soy Sofía. Sophie, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿A qué se debe el milagro? Necesito tu ayuda. Valeria Santos era mi amiga de la universidad. Ahora era abogada en un prestigioso bufete. Al otro lado de la línea. Después de contarle todo, guardó silencio por un momento. Sophie, no hagas nada precipitado. Su voz era seria y profesional.
A partir de ahora, guarda todas las pruebas, comprobantes de transferencias, mensajes, fotos, y revisa el estado de sus cuentas bancarias conjuntas. Respiró hondo. Tengo un mal presentimiento. Sophie, tu suegra pide dinero con demasiada frecuencia y la reacción de tu esposo no es normal. Puede que haya algo peor detrás de todo esto. Después de colgar, activé la grabadora de voz de mi celular. Luego, comencé a organizar los papeles y el libro de contabilidad sobre la mesa. Cuando Alejandro salió de la habitación para ir al baño, hablé deliberadamente en voz alta. Increíble. Ya hemos gastado más de 1 millón de pesos en mamá en 5 años. Y yo ni siquiera puedo comprarme un vestido nuevo. ¿Todavía no terminas con eso? Exacto. Mordió el anzuelo. ¿Qué es 1 millón? ¿Sabes cuánto gastó mamá para criarme? Además, mi dinero es tu dinero. Y tu dinero es mi dinero. ¿No? Sonreí fríamente. En ese caso, tu sueldo mensual, ¿a dónde se va? Su expresión cambió de repente, volviéndose alerta. No te metas en eso. Tengo que socializar con los clientes. ¿Se necesita un arete de diamantes para socializar con un cliente? Pregunté de repente. Su rostro palideció. ¿Qué arete? ¿De qué estás hablando? Me encogí de hombros. Nada. Solo preguntaba. Regresó apresuradamente a la habitación, visiblemente nervioso. Sabía que había tocado un punto débil. Era tarde. Me acosté en el sofá cama del estudio. Hacía más de 6 meses desde la última vez que discutí con mamá Elvira, y desde entonces, Alejandro me había hecho dormir aquí con la excusa de que mamá tiene el sueño ligero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Ya lo revisé. Hay un departamento nuevo a nombre de tu suegra. Pagado de contado. En efectivo. Miré el mensaje y sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. ¿En efectivo? ¿De dónde sacaría tanto dinero? Llegó otro mensaje. Y otra cosa. No hay registro en la empresa de tu esposo de que haga horas extra. Pero dijiste que casi todas las noches llega tarde últimamente, ¿verdad? De repente recordé el arete de diamantes. Las noches de horas extra. Los repentinos viajes de negocios. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente, formando una imagen que debería haber visto hace mucho tiempo. Fuera de la ventana, la luz de la luna entraba fríamente. Presioné en silencio el botón de guardar en mi grabadora de voz. Eran las 3 de la madrugada. La luz del estudio seguía encendida. La pantalla de la computadora frente a mí emitía un brillo frío, y los números en la hoja de Excel parecían un enjambre de hormigas. Me froté los ojos cansados y tomé otra foto de un comprobante de transferencia bancaria para guardarla. Valeria tenía razón. Tenía que organizar todas las pruebas. En 5 años, le había transferido un total de $360,000 a mamá Elvira, para facturas de hospital, medicinas, arreglos de la casa y un sinfín de excusas más. Lo más ridículo eran los gastos médicos. Saqué los resultados de su último chequeo. Todos sus signos vitales eran más normales que los míos, que apenas tengo 30 y tantos. Presión arterial, 120/80 partes. Nivel de colesterol, normal. Ni siquiera tenía la osteoporosis común en personas mayores. La salud de la señora Ramírez es excelente. Continúe con su estilo de vida actual, decía al final del informe. Pero al día siguiente de ese chequeo, volvió a sentirse mal del corazón y pidió $50,000 para unas nuevas pruebas. Me mordí el labio y continué revisando el estado de cuenta de Alejandro. Su sueldo de aproximadamente $50,000 llegaba cada día 15 del mes. Pero para el día 20, ya no quedaba casi nada. ¿A dónde se iba el dinero? Hice zoom en una foto en mi teléfono. Una transferencia de $20,000 del mes pasado. El nombre del destinatario, Camila. Camila, el nombre fue como una espina que se clavó en mis ojos. Busqué en mi agenda, pero no encontré ese nombre. Sin embargo,
Al buscar en sus mensajes de texto, apareció un número no guardado, Camila 3. El historial de conversaciones estaba en blanco. Obviamente, lo había borrado a propósito. Mis dedos temblaban mientras miraba la pantalla, no de ira, sino de una extraña serenidad. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio aterrador. Pero al mismo tiempo, aclaraba la mente. El café junto a la computadora ya estaba frío. Me lo bebí. El líquido amargo recorrió mi garganta. De repente, la puerta del estudio se abrió. Alejandro, en pijama, estaba en el umbral. Tenía el rostro sombrío. ¿Qué haces a estas horas? Su mirada se posó en la computadora y en los papeles esparcidos frente a mí. Su ceño se frunció aún más. Solo organizo nuestros gastos, respondí con calma. Qué oportuno que estés aquí. ¿Podrías explicarme para qué es el dinero que le envías a Camila cada mes? Su rostro se tensó de repente y luego se enrojeció. Revisaste mi teléfono. Es propiedad conyugal. Tengo derecho a saber a dónde va nuestro dinero. Cerré la laptop. ¿Quién es Camila? Una compañera de trabajo. Es nuestra cooperación para el convivio del equipo, dijo casi gritando. Las venas de su cuello se marcaron. Sofía, te estás pasando. Todavía no hemos resuelto el problema con mamá y ahora también me vas a investigar a mí. Lo observé en silencio mientras actuaba. 5 años de matrimonio me habían enseñado una cosa: cuanto más fuerte gritaba Alejandro, más grande era su culpa. De acuerdo. Llamaré a tus compañeros de trabajo mañana, dije lentamente. Les preguntaré qué clase de convivio necesita $20. 000 al mes. Su expresión cambió. De la ira al pánico. Cambió de tema bruscamente. Mamá vendrá a cenar mañana. Prepárate. ¿Por qué? Enarqueé una ceja. Para reconciliarse. ¿Qué más? Dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor. Mamá es buena y te está dando otra oportunidad. Compórtate mañana. Pide perdón y olvidemos todo. Casi me río. La escena era tan familiar. Mamá Elvira causaba el problema. Yo sufría las consecuencias y, al final, era yo quien tenía que pedir perdón. Pero esta vez, no seguiría su guión. Claro, dije con una sonrisa. Lo haré lo mejor que pueda. Vi el alivio en su rostro. Antes de darse la vuelta, me amenazó. Y deja de investigar. ¿Cómo vamos a estar juntos si no hay confianza? Después de que se fue, tomé el teléfono y fotografié el comprobante de transferencia. También grabé nuestra conversación. Confianza. Qué irónico escuchar esa palabra de él. A la mañana siguiente, fui directamente al banco. El cajero me dijo amablemente que necesitaba una carta de autorización de Alejandro para obtener los estados de cuenta detallados. Aunque sea una cuenta conjunta, pregunté. Aún así, se necesita el consentimiento del otro titular. Señora, asentí y salí. Fui a una imprenta cercana. 30 minutos después, volví al banco con una carta de autorización perfectamente falsificada. Llevaba 5 años practicando su firma para cheques y documentos. La diferencia era casi imperceptible. 1 hora más tarde, tenía en mis manos un grueso fajo de papeles. En los últimos 6 meses, Alejandro había transferido un total de $120. 000 a Camila. La última transacción había sido hacía solo 3 días. En la sección de comentarios, estaba escrito: cosas para el bebé. Cosas para el bebé. Mi vista se nubló de repente. No de tristeza, sino por lo absurdo de todo. Llevábamos 5 años casados. Y cada vez que mencionaba tener un hijo, siempre decía que aún no estábamos preparados para los gastos. Que esperáramos un poco más. Al salir del banco, la luz del sol era cegadora. Llamé a Valeria. ¿Sophie? Había preocupación en su voz. Dame el número del mejor abogado de divorcios que conozcas, dije, con la voz tranquila. Y, por favor, investiga a alguien por mí. Se llama Camila. Unos 25 años. Probablemente relacionada con el trabajo de Alejandro.
Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Sophie? Una vez que empieces esto, estoy segura, la interrumpí, apretando con fuerza el estado de cuenta. Más segura que nunca. De regreso, compré el pastel de mango favorito de mamá Elvira. También pasé por una clínica de belleza para un tratamiento facial. En el espejo, la mujer que me devolvía la mirada tenía ojos firmes y una ligera sonrisa en los labios. Ya no era la nuera sumisa de antes. A las 4 de la tarde en punto, sonó el timbre. Mamá Elvira, con un vestido nuevo y el peinado perfecto, estaba afuera. Detrás de ella, Isabela. Ninguna de las dos traía nada. Como siempre, cuando llegaban, venían con las manos vacías. Cuando se iban, sus manos siempre estaban llenas. Sofía, hija, ¿por qué te ves tan cansada?, dijo mamá Elvira al entrar, tomándome de la mano como si nada hubiera pasado en la fiesta. ¿Alejandro te ha vuelto a regañar? Ay, voy a hablar con ese hijo mío. Sonreí y les ofrecí pantuflas. Estoy bien, mamá, le traje su pastel de mango favorito, de nuestra pastelería de siempre. Sus ojos se iluminaron, pero rápidamente fingió. Ay, te hubieras molestado. Es un desperdicio de dinero. A un lado, Isabela puso los ojos en blanco. Cuñada, ¿otra vez te peleaste con mi hermano? Un consejo. Los hombres ya están estresados por el trabajo. No les añadas más problemas en casa. Isabela, fingió regañar la mamá Elvira. No le hables así a tu cuñada. Luego, se volvió hacia mí. Sofía, vine para que se reconcilien. No es bueno para la familia que no se hablen, ¿verdad? Solo sonreí y no respondí. Fui a la cocina a cortar el pastel. Vi su intercambio de miradas furtivas. 5 años. La misma obra se repetía una y otra vez. Mamá Elvira interpretaba a la buena, Isabela a la villana, solo para obligarme a ceder. Y como era de esperar, a mitad del pastel, mamá Elvira suspiró profundamente. Sofía, hija, la verdadera razón por la que vine es para darte una buena noticia. ¿De verdad? ¿Cuál es? Fingí interés. Isabela se casa, dijo, dando una palmada en la mano de su hija. Su prometido es gerente en una gran empresa, tiene casa y coche propios. Y la dote que dio fue de 5 millones de pesos. Miré a Isabela. Su rostro estaba lleno de orgullo. Sí, cuñada, mi prometido es súper exitoso. No como la pequeña empresa donde trabajan ustedes. Felicidades, dije, tomando un sorbo de té. ¿Cuándo es la boda? El mes que viene, respondió mamá Elvira. Pero hay un pequeño problema. La familia del novio es muy buena, pero el diseño de interiores de su casa aún no está terminado. No podemos dejar que Isabela se mude a una casa vacía, ¿verdad? Sonreí para mis adentros, pero mi rostro no mostraba ninguna emoción. Entonces, ¿cuál es su plan? Mamá Elvira me tomó la mano con cariño. Por eso quería pedirte un favor. Hija, su pequeño departamento en Eastwood, ¿podrías prestárselo a Isabela? Solo por 6 meses. Además, está cerca de su trabajo. Teníamos un pequeño departamento, comprado con el dinero que mis padres me dieron como regalo de bodas. Planeábamos alquilarlo o usarlo cuando tuviéramos hijos. Actualmente, estaba vacío. Ay, mamá, fingí preocupación. ¿No está ya alquilado? El rostro de mamá Elvira cambió de color. ¿Alquilado? ¿Por qué no lo sé? ¿No se lo dijo Alejandro? Dije, fingiendo sorpresa. Dijo que se lo prestó a una compañera de trabajo. El apellido era Choi, Nona, creo que Cruz. Una mujer. Mamá Elvira e Isabela se miraron. Sus expresiones se volvieron extrañas. Isabela cambió rápidamente de tema. Cuñada, hagamos esto. Te lo compramos. Total, está vacío. Enarqueé una ceja. Si lo vendo, su precio actual es de unos 6 millones. Por favor, somos familia. ¿Por qué ponerle precio? Me interrumpió mamá Elvira. Hagamos esto. 3 millones. De contado.
Casi me río. El valor de mercado actual del departamento no era inferior a 7 millones. Quería comprarlo por menos de la mitad de su precio. Mamá, necesito hablarlo con Alejandro, me negué cortésmente. ¿Qué hay que hablar? La voz de mamá Elvira se elevó de repente. Como nuera, ¿no deberías ayudar a tu cuñada? Además, Alejandro también tiene parte en eso. Finalmente, mostró su verdadero rostro. Dejé mi taza y la miré directamente. Mamá, ¿vino a reconciliarse o a pedir nuestra casa? La sala quedó en silencio. El rostro de mamá Elvira se puso rojo como un tomate, mientras Isabela me miraba con odio. Sofía. Mamá Elvira golpeó la mesa. Realmente eres una malagradecida. Qué suerte tuvo mi hijo de encontrarse contigo. En ese momento, oímos la llave girar en la cerradura. Entró Alejandro. Vio la tensión en la sala y se detuvo por un momento. ¿Qué está pasando aquí? Hijo, qué bueno que llegaste. El rostro de mamá Elvira cambió al instante. Corrió hacia Alejandro y comenzó a sollozar. Tu esposa quiere matarme. Solo queríamos pedir prestado el departamento para la boda de Isabela y no quiso. ¿De qué sirve mi vida? Alejandro frunció el ceño y me miró. Sophie, ¿cuál es el problema? Lo enfrenté con calma. Mamá quiere comprar nuestro departamento de 7 millones por solo 3. ¿Crees que debería aceptar? Su expresión se endureció. No esperaba que lo dijera tan directamente. Al ver que su aliado estaba allí, mamá Elvira lloró aún más fuerte. Te crié con tanto esfuerzo. ¿Y ahora esto? ¿Ni siquiera puedo pedir un favor? Sophie, gritó Alejandro. ¿Por qué le contestas así a mamá? El departamento está vacío. ¿Qué tiene de malo prestárselo a la familia? De acuerdo, dije de repente. Porque somos familia. Entonces, no sería demasiado pedir que Isabela lo compre al precio justo, ¿verdad? Cuñada, nos estás extorsionando, gritó Isabela con voz aguda. Miren, levanté las manos. ¿Quién es el irrazonable ahora? Alejandro frunció aún más el ceño. Sofía, ¿de verdad quieres destruir esta familia? Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Alejandro, durante 5 años, cada vez que tu madre hacía algo irrazonable, yo era la que sufría, yo era la que cedía, yo era la que pedía perdón. Pero ahora, estoy cansada. Dicho esto, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Mamá Elvira gritó a mis espaldas. Mira, mira su actitud, hijo. ¿Es esa la clase de esposa con la que quieres pasar el resto de tu vida? Sofía, detente, gritó Alejandro. Me di la vuelta, por última vez, y observé al hombre que una vez amé. Dale mis saludos a Camila. Su rostro palideció de repente, con una extraña satisfacción en mi corazón. Cerré la puerta, dejando atrás sus maldiciones. En el ascensor, abrí mi teléfono. Un mensaje de Valeria. La encontré. Camila Cruz, 25 años. Recepcionista en una empresa en Santa Fe. Vive en el departamento 9 Vites. Condominios Tegrove, Interlomas. Sophie. Recogió los resultados de una prueba de embarazo de un hospital el mes pasado. Miré el mensaje y de repente me eché a reír. Mientras reía, mis lágrimas comenzaron a caer. Así que era eso. Por eso todos sus comportamientos extraños. Todas las horas extra. Todo el esperemos un poco más. Esto era lo que estaban esperando. Estaba detenida en mi coche, alquilado, frente a los condominios Tegrove en Interlomas. El aire acondicionado estaba al máximo, pero sentía que me ahogaba. Las marcas de mis uñas en el volante demostraban que llevaba 3 horas vigilando. La dirección que me dio Valeria era el departamento 9 Vites. En este mismo edificio, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Valeria. ¿Estás segura, Sophie? ¿De verdad vas a ir? A continuación, apareció una foto. Era de la cuenta de redes sociales de Camila. Una imagen de una mesa preparada para una cena a la luz de las velas. El pie de foto, noche de cita con mi amor. 3. La configuración de privacidad era solo para amigos selectos. Sí,
respondí. Volví a centrar mi atención en la entrada del edificio. A las 5:40 de la tarde, apareció una figura familiar. Alejandro. Llevaba la camisa polo azul oscuro que le compré el mes pasado. Traía un gran ramo de rosas. Sus pasos eran ligeros y alegres mientras entraba al vestíbulo. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En 3 años. Era la primera vez que lo veía con flores. Pero no eran para mí. Respiré hondo. Me puse el cubrebocas y las gafas de sol. Y seguí a un residente para entrar al vestíbulo. El ascensor se detuvo en el 9º piso. Caminé con cuidado hacia el departamento 9 Vites. A través de la rendija bajo la puerta. Oía la risa de una mujer y el sonido de los cubiertos. Con manos temblorosas. Saqué mi teléfono. Lo puse en modo de grabación de video y lo apunté hacia la sombra bajo la puerta. De repente, sonó el ascensor. Me escondí rápidamente en la salida de emergencia. Un repartidor salió y llamó a la puerta del 9 Vites. La puerta se abrió. Aproveché la oportunidad para echar un vistazo. Dentro, había velas encendidas sobre la mesa. Alejandro estaba abrazando por la cintura a una joven y la besaba suavemente en la mejilla. La chica parecía tener unos 25 años. Llevaba un vestido rosa ajustado. Su vientre estaba abultado y era evidente que estaba embarazada. Recibió felizmente la comida del repartidor. Mientras Alejandro sacaba su cartera para dar una propina. Esa cartera, yo se la compré para su cumpleaños el año pasado. Hecha de cuero caro. Equivalía a la mitad de mi sueldo. La puerta se cerró. Me apoyé en la pared de la salida de emergencia. Mis rodillas se debilitaron. 5 años de matrimonio. Ahora expuestos ante mí. Feos y brutales. De vuelta en el coche. Volví a abrir la cuenta de redes sociales de Camila. Era privada, pero Valeria había conseguido acceso a través de sus contactos en el bufete. La publicación más reciente era de hacía solo 10 minutos. El mejor futuro papá. 3 me compró la pulsera de Cartier que tanto quería. Un regalo por mi embarazo. Te amo. Amo a nuestra pequeña familia. La foto era un primer plano de su brazo. En su delgada muñeca lucía una pulsera de oro rosa nueva. Al fondo, se veía parcialmente el perfil de Alejandro. La hora de la publicación, 3:15 de la tarde. Exactamente la hora en que dijo que tenía una reunión de emergencia en la oficina. Abrí mi aplicación de banca en línea y verifiqué los $50. 000 para gastos médicos que mamá Elvira me había pedido la semana pasada. La pulsera más barata de Cartier costaba exactamente esa cantidad. Un ciclo perfecto. Yo le daba el dinero a mamá Elvira. Ella se lo daba a su hijo. Y su hijo lo usaba para su amante. ¡Pum! Golpeé el volante. Basta ya. Las pruebas eran suficientes. Arranqué el coche y conduje hacia la dirección del bufete de abogados que me dio Valeria. El letrero dorado de Santos y Asociados brillaba bajo el sol poniente. Una recepcionista me condujo a una sala de conferencias donde ya esperaban Valeria y una abogada de unos 40 y tantos años. De aspecto inteligente y decidido. Sophie. Ella es la licenciada Herrera, presentó Valeria. Su especialidad son los casos de divorcio y anulación. Tiene una tasa de éxito de más del 95%. La licenciada Herrera se ajustó las gafas y habló sin rodeos. La licenciada Santos ya me ha puesto al tanto de la situación general. Lo que necesito saber ahora es, ¿qué es lo que quieres conseguir? El divorcio. Mi voz era firme. Y quiero recuperar hasta el último centavo que me pertenece. Durante las 2 horas siguientes, la licenciada Herrera me interrogó detalladamente sobre nuestras propiedades, la historia de nuestro matrimonio y las pruebas que había reunido. Cuando le mostré los registros de transferencias bancarias, las grabaciones de voz y las fotos que había tomado esa tarde, sus ojos se iluminaron. Has hecho un trabajo excelente. Tus pruebas son completas, dijo mientras revisaba los documentos. Pero aún nos faltan algunas cosas importantes. Primero, una prueba de que viven juntos. Segundo,
Una prueba del origen del dinero con el que tu suegra compró su departamento. Y tercero, pruebas directas de que él está desviando sus bienes conyugales. ¿Qué debo hacer? Pregunté. Por ahora, no hagas nada que los alerte. La licenciada Herrera me dio una lista. Sigue esto. Primero, haz copias de todas las escrituras, libretas bancarias y certificados de acciones. Segundo, anota las fechas y horas en que no llegue a casa. Tercero, averigua todas sus deudas conjuntas. Anoté todos sus consejos. De repente, me sentí como si estuviera preparando un gran proyecto de negocios. Tenía un objetivo, pasos a seguir, asignación de recursos. La única diferencia era que este proyecto era para el resto de mi vida. Cuando salí del bufete, ya era de noche. Valeria me acompañó a mi coche. Preguntó con duda, Sophie, ¿estás realmente segura de esto? Una vez que empieces, será difícil dar marcha atrás. Miré las luces de neón. Valeria, ¿crees que tengo algo a lo que volver? Ella guardó silencio un momento y luego me abrazó suavemente. Llámame si necesitas cualquier cosa. Al llegar a casa, la casa estaba a oscuras. Alejandro, como era de esperar, estaba haciendo horas extra. Encendí la luz y sexta una nota en la mesa. Surgió un viaje de negocios de 3 días a Cancún. Lo siento, la letra era apresurada y no había detalles de a dónde iba. Sonreí con ironía. Le tomé una foto y volví a colocar la nota en su lugar. Luego, abrí la computadora y empecé a organizar los documentos que me pidió la licenciada Herrera. A la 1 de la madrugada, mientras copiaba papeles en el estudio, sonó el timbre. ¿Quién podría ser a estas horas? Cuando miré por la mirilla, me sorprendió ver a Isabela, y estaba con un hombre que no conocía. Cuñada, abre. Sé que estás despierta. Isabela golpeaba la puerta con impaciencia. Dudé un momento. Luego presioné en silencio el botón de grabar en mi teléfono antes de abrir la puerta. Isabela, es tarde. Me empujó y entró directamente a la sala. El hombre la siguió. Lo examiné. 30 y tantos. De traje. Aspecto inteligente. Él es Marcos. Mi prometido, presentó Isabela. Estamos aquí para recoger las llaves de nuestra casa. ¿Qué llaves? Fingí no saber nada. No te hagas la tonta. Cuñada. Su voz se elevó. Mi mamá ya me lo dijo. Aceptaste vendernos el departamento. Esta misma noche firmamos el contrato. Fue entonces cuando noté el sobre que llevaba Marcos. Planeaban comprar el departamento mientras Alejandro no estaba. Isabela, te equivocas, dije con calma. El precio del departamento es de 7 millones. 3 millones es demasiado bajo. ¿Qué quieres decir? Su rostro cambió de color. Somos familia. Cuñada, ¿por qué cuentas el dinero? Marcos intervino. Cuñada Sofía, Isabela y yo nos vamos a casar y realmente necesitamos un lugar donde vivir. ¿Podría por favor hacernos el favor? 7 millones. No negociable, lo interrumpí. Y el pago debe ser completo, no en plazos. De repente, Isabela tomó un vaso de la mesa y lo arrojó al suelo. Sofía, estás abusando de nuestra amabilidad. Ese departamento es de mi hermano Alejandro, de todos modos. ¿De verdad? Sonreí. La escritura está a nombre de los dos. El enganche de 2 millones vino de mis padres. Y las mensualidades, todas de mi sueldo. Tú no. Isabela temblaba de rabia. Se volvió hacia Marcos. Mira, te dije que esta mujer era una interesada. Luego, se le escapó. Mi hermano ya no te quiere. Tiene a otra. Marcos la jaló bruscamente. Isabela, cállate. Isabela se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. Se calló de inmediato. ¿Tiene a otra qué? Insistí. ¿Una amante guapa y joven? ¿Y además embarazada? El rostro de Isabela palideció. ¿Cómo lo supiste? Isabela, la reprendió Marcos con fuerza. Luego, me sonrió torpemente. Cuñada Sofía, lo siento, solo está borracha. Ya nos vamos. Prácticamente la arrastró hacia afuera. Cuando la puerta se cerró,
Escuché el llanto de Isabela afuera. Ya lo sabe. Mi hermano está perdido. La casa. Sus voces se desvanecieron cuando la puerta del ascensor se cerró. Cerré la puerta con llave y guardé inmediatamente la grabación. Una prueba más. A la mañana siguiente, fui a trabajar con ojeras oscuras bajo los ojos. Estaba agotada por todo el desorden, pero no podía dejar de trabajar. Era lo único que me quedaba. Al entrar a la oficina, se me acercó sigilosamente María, una compañera de trabajo. Sophie, ¿es verdad? ¿Te van a ascender? ¿Qué? Me detuve. En la reunión de departamento de ayer, el licenciado Antonio te recomendó como nueva jefa de proyecto. También se habla de hacerte subgerente, susurró María, pero la licenciada Julia se opuso. Dijo que tienes problemas familiares y que podría afectar tu trabajo. Julia, nuestra jefa de departamento, que me guardaba rencor desde hacía mucho tiempo. Fruncí el ceño. ¿Qué dijo el licenciado Antonio? Dijo que te observarían durante un mes más, dijo María con pena en los ojos. Sophie, ¿le hiciste algo a la licenciada Julia? Negué con la cabeza, pero ya sabía la razón. Julia era muy amiga de la prima de Alejandro. Seguramente ya se había enterado de algo. Y tenía razón. A la hora del almuerzo, en la cafetería, Julia se sentó deliberadamente frente a mí. Sofía, ¿cómo está tu familia? Oí que tú y Alejandro están peleados. Tomé lentamente un sorbo de sopa. Las noticias vuelan rápido con usted. Licenciada. Ay, nosotras las mujeres debemos priorizar a la familia, dijo con hipocresía. ¿De qué sirve ser buena en el trabajo si al final tu marido te engaña? Dejé la cuchara y la miré directamente. Licenciada Julia, una pregunta. ¿En qué calidad me dice esto? ¿Como colega? ¿Como jefa? ¿O como portavoz de Alejandro? Su rostro se enrojeció de repente. Tú eres una grosera, ¿verdad? Y yo que intentaba ayudarte. Gracias, me puse de pie. Pero mis problemas personales, permítame resolverlos yo misma. Y dígale a Alejandro que si tiene algo que decir, que hable directamente conmigo, que no use a otras personas. Dejé a Julia atónita y me dirigí al ascensor. Mientras presionaba el botón, mi mano todavía temblaba, no de miedo, sino de ira. Estaban llegando hasta mi trabajo. La puerta del ascensor se abrió y casi choco con un hombre alto. Disculpe al levantar la vista. Vi un rostro desconocido, de unos 35 años, bien vestido, con una calma en los ojos. No hay problema, se hizo a un lado para que yo entrara. Eres la señorita Sofía Torres de Marketing, ¿verdad? Me quedé helada. Sí, ¿por qué? Soy Javier, se presentó brevemente. Soy el nuevo vicepresidente y estaré a cargo de su departamento. Por cierto, Antonio te recomendó como nueva jefa de proyecto. ¿Podemos hablar un momento cuando tengas tiempo? Lo miré, sorprendida. En ese instante, la puerta del ascensor se cerró. A veces, así es como se mueve el destino. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre en silencio. Eran las 3 de la madrugada, cuando sonó mi teléfono. Soñaba que caía en un pozo sin fondo. Me desperté de un sobresalto, con el corazón latiendo con fuerza. Busqué a tientas mi teléfono y vi 2 palabras en la pantalla: mamá llamando. Un mal presentimiento me oprimió el pecho. Mamá, ¿qué pasó? Mi voz era ronca, todavía somnolienta. Hija, al otro lado de la línea, la voz de mi madre temblaba. Tu padre. A tu padre le empezó a doler el pecho de repente. Estamos en el hospital. El doctor dice que podría ser un infarto. Todo mi cuerpo se congeló. ¿En qué hospital? Mamá, voy para allá. En el hospital general. Mi madre rompió a llorar. Hija, dicen que tienen que operarlo de inmediato, pero necesitamos un anticipo de 100,000 pesos. Solo traigo 20,000. Yo lo envío, salté de la cama, corriendo descalza hacia el estudio. Abrí la banca en línea en la computadora. Mamá, no se preocupe, haré la transferencia ahora mismo. Tomaré el primer autobús para allá. Después de hacer la transferencia,
Empaqué ropa rápidamente en una pequeña maleta. Alejandro no estaba en casa. Su llamado viaje de negocios se había extendido de nuevo. Llevaba una semana fuera. Le envié un mensaje de texto. A papá le dio un infarto. Está en el hospital. Me voy al pueblo por unos días. Al enviarlo, me di cuenta de que todavía le estaba pidiendo permiso. Un hábito que había adquirido en 5 años. Apreté los dientes y envié otro mensaje. La deuda de 300,000 pesos que tienes con mi papá. La necesitamos ahora. Págala ya. Salí de casa antes del amanecer. Arrastrando mi maleta, tomé un taxi a la terminal de autobuses. Durante el viaje, mi teléfono vibró. La respuesta de Alejandro. De acuerdo. Cuídate. Estoy muy ocupado con el proyecto aquí. Salúdame a tu papá. Miré su fría respuesta y sentí una opresión en el pecho. Ni siquiera preguntó qué tan grave era. Mientras el autobús avanzaba a toda velocidad, los paisajes exteriores se convirtieron en una línea borrosa. Apreté mi teléfono, recordando la escena de hace 5 años cuando mi padre le entregó un sobre grueso a Alejandro. Acabábamos de casarnos y Alejandro dijo que quería iniciar un negocio pero que le faltaba capital. Sin dudarlo, mi padre retiró su depósito a plazo fijo y se lo dio. Ya somos familia, hijo, dijo mi padre. Cuando tu negocio prospere, entonces me pagas. Pasaron 5 años. El negocio de Alejandro nunca se concretó y no devolvió ni un centavo. Cada vez que lo mencionaba, siempre tenía una excusa. No tengo dinero. Mamá se enfermó. Cuando reciba mi aguinaldo. Mi padre, por su parte, nunca le cobró. Incluso me regañó por no pelear por dinero. Al recordar esto, se me humedecieron los ojos. Mis padres siempre pensaban en mí, pero yo los había defraudado. No solo me había equivocado al casarme, sino que también había dejado que se perdiera el dinero que tanto les costó ganar. Cuando llegué al hospital, la operación de mi padre había terminado y lo habían trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Detrás de la ventana de cristal, vi su rostro pálido y los tubos conectados a su cuerpo. Sentí que mis rodillas se doblaban. Mi madre me abrazó, con los ojos enrojecidos. El doctor dijo que la operación fue un éxito, pero necesita estar en observación durante 48 horas. No se preocupe por el dinero. Mamá, aquí estoy. Abracé con fuerza los delgados hombros de mi madre. Estaba más delgada que la última vez que la vi. De repente, mi madre susurró: hija, ¿ya le dijiste a Alejandro lo del dinero? Tal vez él también esté corto. Ya se lo dije, la tranquilicé. Él pagará. Mi madre no dijo nada más. Solo suspiró. Déjalo por ahora. Lo importante es que tu padre se recupere. Durante las siguientes 48 horas, apenas dormí. El horario de visitas en la UCI era de solo 30 minutos. El resto del tiempo, me sentaba en una banca afuera, respondiendo correos electrónicos del trabajo o comprando comida para mi madre. Alejandro, aparte de su breve y frío mensaje, no volvió a dar señales de vida. La segunda noche, mi padre finalmente superó la etapa crítica y fue trasladado a una habitación normal. Cuando lo vimos respirar por sí mismo y comer lentamente, nos sentimos aliviados. Hija, ve a casa a dormir un rato. Tienes unas ojeras terribles, dijo mi madre, acariciándome la cara. Estoy bien, tomé la mano de mi padre. Papá, ¿todavía te duele? Mi padre negó con la cabeza. De repente preguntó: ¿no ha venido Alejandro? Sentí un nudo en la garganta. Está ocupado con el trabajo. Papá, no pudo venir. Los ojos de mi padre se entristecieron. Pero forzó una sonrisa. El trabajo es importante. No lo culpen. Mi madre se levantó de repente. Querido, descansa. Sofía y yo solo vamos a hablar afuera. En el pasillo, mi madre me llevó a un rincón. Su rostro era serio. Hija, sé sincera conmigo. ¿Tienes problemas con Alejandro? Abrí la boca, pero no sabía por dónde empezar. Los acontecimientos de los últimos meses eran como un hilo enredado que ni siquiera yo sabía cómo desenredar.
Al ver mi silencio, mi madre suspiró. Debí habértelo dicho antes. Los 300,000 pesos que Alejandro pidió prestados. Nos dijo que ya los había pagado al año siguiente. Incluso nos mostró un comprobante de transferencia falso. ¿Qué? La miré, atónita. ¿Falso? Mi madre sonrió amargamente. Apenas el mes pasado, cuando actualicé la libreta de ahorros, me di cuenta de que el dinero nunca entró. Falsificó el recibo. Mi mundo se tambaleó. ¿Cómo pudo hacer eso? No te lo dije antes porque no quería que pelearan. Mi madre se secó las lágrimas. Pero ahora veo que su problema no es pequeño. Miré el rostro cansado de mi madre y de repente rompí a llorar. Todo el resentimiento, la ira y la decepción de los últimos meses se desbordaron como una inundación. Le conté todo, el engaño de Alejandro, el maltrato de su madre y mi plan de divorciarme. Mi madre solo escuchó. Cuando terminé, guardó un largo silencio. Al final, solo dijo una frase: divórciate de él, hija, no te merece. Esa noche, acostada en un pequeño motel cerca del hospital, miré el techo hasta el amanecer. En mi mente, las escenas de los últimos 5 años se repetían una y otra vez. La primera vez que Alejandro me gritó por su madre. La vez que olvidó mi cumpleaños pero le compró un regalo caro a su madre. La vez que tuve un aborto espontáneo y estuve hospitalizada. Y apenas me visitó porque estaba ocupado en el trabajo. Todos los fragmentos de memoria se unieron para mostrarme una verdad que debería haber visto hace mucho tiempo. Él nunca me amó de verdad. Solo era una herramienta en su vida. Al tercer día, la condición de mi padre era más estable. Cuando llegué al hospital, recibí una llamada de la oficina. La reunión de lanzamiento del nuevo proyecto se había adelantado a esa tarde. Iba a disculparme, pero mi padre insistió en que regresara. Ya estoy bien aquí. No descuides tu trabajo. Ante su insistencia, compré un boleto de autobús de regreso a la Ciudad de México. Antes de irme, mi padre me tomó de la mano. Hija, lo único que quiero es que seas feliz. Nada más. Contuve las lágrimas y asentí. En mi mente, hice una promesa. Esta vez, me pondría a mí misma en primer lugar. Cuando regresé a la oficina, eran las 2 de la tarde. Fui directamente a la sala de conferencias. Al abrir la puerta, todos los ojos se posaron en mí. Estaban todos mis compañeros de trabajo y el nuevo vicepresidente, el licenciado Javier. Disculpen, llegué tarde, dije. Sin aliento, la licenciada Julia sonrió con suficiencia. Señorita Torres, ¿no tiene respeto por el tiempo de la empresa? Esta es una reunión muy importante. Sofía ya me había informado que tenía una emergencia personal. Intervino de repente el licenciado Javier. Su voz no era fuerte, pero tenía peso. Toma asiento. Apenas vamos a empezar. Lo miré, desconcertada. No nos conocíamos. ¿Por qué me ayudaba? Nuestras miradas se encontraron. En su profunda mirada, había una emoción que no pude descifrar. Después de la reunión, el licenciado Javier me llamó. Sofía, ¿tienes unos minutos? Me gustaría escuchar tus ideas para el nuevo proyecto. Cuando nos quedamos solos en su oficina, habló de repente. ¿Cómo está tu padre? Me quedé helada. ¿Cómo lo supo? Tu foto de perfil en WhatsApp está en blanco y negro, dijo. Normalmente, la gente solo hace eso cuando alguien muere o hay una enfermedad grave en la familia. Supuse que era lo segundo, porque te oí hablar con el doctor por teléfono antes. Fue entonces cuando noté una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Exactamente como cuando estábamos en la universidad. Espere, pregunté con cautela. ¿Nos conocemos de antes? Él sonrió. Javier, Administración de Empresas. Generación 2012. Tú eras la jefa del comité cultural. Yo fui tu asistente. De repente, todo se aclaró. Javier, un año mayor que yo, estuvimos juntos en el consejo estudiantil. Oí que se había ido a estudiar al extranjero y perdimos el contacto. Javier, fue lo único que pude decir. ¿Cómo me reconociste? Desde el primer día, respondió. No has cambiado mucho.
Solo tienes algunas arrugas más alrededor de los ojos. Se detuvo de repente, como si hubiera dicho algo incorrecto. Además de las arrugas, sonreí amargamente. Tu mirada es más fuerte, dijo en voz baja. Antes, siempre sonreías. Ahora, eres más serena. No sé por qué, pero esas palabras me tocaron el corazón. Sí, esa chica sonriente había muerto hacía mucho tiempo dentro de nuestro caótico matrimonio. Escuché que te encargarás del nuevo proyecto, cambió de tema. Si necesitas ayuda, solo dímelo. Hablamos de trabajo durante casi una hora, y me sorprendió lo bien que nos entendíamos. Estaba a punto de irme cuando habló de nuevo. Sofía, si necesitas algo, aunque no sea de trabajo, solo dímelo. Le di las gracias. Pero en mi mente, ¿cómo podría ayudarme? Mi vida ya era un completo desastre. Al llegar a casa, seguía en silencio. Las pantuflas de Alejandro seguían en el mismo lugar. Parece que su viaje de negocios aún no había terminado. Abrí cansadamente la puerta del estudio y me quedé paralizada. Mi vitrina estaba abierta, y todas mis figuras de acción de edición limitada habían desaparecido. Era mi colección desde la universidad. Algunas valían miles de pesos. Con manos temblorosas, llamé a Alejandro. Tardó en contestar. ¿Dónde están mis figuras de acción del estudio? Pregunté directamente. Eso, mamá nos visitó con mis sobrinos. Les gustaron y se las regaló, respondió con indiferencia. Solo son juguetes. Ya estás grande para jugar con esas cosas. Alejandro, casi grité. Esa es mi colección personal. Algunas valen miles de pesos. ¿Quién les dio permiso de tocarlas? ¿Por qué te enojas? Su voz también se elevó. Son solo unos juguetes. Además, mis cosas son tus cosas. ¿No? ¿Ya nos divorciamos? Divorciémonos, dije esas palabras con calma y colgué el teléfono. La desaparición de mis figuras de acción fue la gota que derramó el vaso. Fue como si el último pedazo de mi identidad hubiera sido pisoteado. Me senté en el suelo y abracé mis rodillas. Pero no lloré. Mis lágrimas se habían agotado. Solo quedaba la decisión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Recordé que tengo unos archivos que podrían ayudarte con el nuevo proyecto. ¿Te parece si te los envío por correo? Respondí automáticamente. Claro, gracias. Unos minutos después, sonó la notificación de correo. Abrí el archivo adjunto. Un análisis detallado de la industria. Al desplazarme hasta la última página, sexta una foto. Fue tomada hace 2 años en la fiesta de Navidad de la empresa. Estábamos Alejandro y yo. Llevaba un vestido rojo, sonriendo felizmente. Él, a mi lado, pero con la mirada en otra dirección. Debajo de la foto, un pequeño pie de fotos. Recuerda siempre, mereces algo mejor. Mi vista se nubló. Era cierto. Todavía había alguien en este mundo que recordaba quién era yo antes. La impresora zumbaba suavemente, expulsando una a una las fotos y los documentos. Estaba sentada en el suelo del estudio, rodeada de pruebas, estados de cuenta, registros de llamadas, capturas de pantalla de mensajes de texto y transcripciones de grabaciones de voz. Durante 3 días, me sentí como una abogada preparando un gran caso, separando, numerando y catalogando cada pieza de evidencia. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Valeria. La licenciada Herrera dice que tus pruebas son perfectas. Podemos presentar la demanda en cualquier momento. Respondí con un emoji de OK y continué organizando los papeles. El último documento en mi mano era la foto que Javier me había enviado el otro día. Alejandro y Camila, abrazándose y besándose fuera de un hotel. La fecha, 18 de mayo. Hace 2 años. Ese día, yo estaba en el hospital, sometiéndome a un legrado por mi aborto espontáneo. Lo recuerdo claramente. Alejandro se despidió diciendo que tenía un viaje de negocios urgente. El nombre de mi madre estaba en el formulario de consentimiento como mi tutora, pero la hora en la foto demostraba que no había salido de la ciudad. Mientras nuestro hijo se perdía,
Él estaba en un hotel con otra mujer. No pude evitar que me temblaran los dedos. Pero esta vez, no era de tristeza, sino de pura ira. Esta ira era como un fuego frío que consumió el último rastro de mi duda. Coloqué la foto en una carpeta etiquetada prueba de infidelidad y cerré la gruesa carpeta. En la portada, escribí, Alejandro Ramírez, compendio de pruebas por falta matrimonial. Esta carpeta, junto con una USB que contenía los archivos de audio y video, era suficiente para demostrar que él era el único culpable de la ruptura de nuestro matrimonio. De repente, sonó mi teléfono. Alejandro llamando. Era la primera vez que llamaba desde que pronuncié la palabra divorcio. ¿Hola? Presioné el botón de grabar. Sofía, ¿no vas a parar ya? Su voz estaba llena de una ira contenida. Mamá dice que la bloqueaste. Solo quería hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, dije con calma. A menos que sea sobre el acuerdo de divorcio. ¿Hablas en serio? Su voz se elevó. De acuerdo. A ver si consigues algo. La casa y el coche están a mi nombre. ¿Sí? Sonreí. Ya veremos en el juzgado. Preguntémosle al juez cómo se calculan los fondos conyugales utilizados para mantener a una amante. Hubo un silencio repentino al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando? Su voz se debilitó notablemente. Camila Cruz, 25 años. Recepcionista. Vive en el departamento 9 Vites. Condominios Tegrove. Interlomas, dije cada palabra lenta y claramente. 22 semanas de embarazo. Se hizo un ultrasonido 4 de la semana pasada. ¿Quieres más detalles? Tú me estás espiando. Su voz se agudizó. Alejandro, respiré hondo. Te daré una última oportunidad. Nos vemos aquí en la casa mañana a las 10 de la mañana. Hablemos como personas civilizadas. Si no vienes, iré directamente con la licenciada Herrera. No esperé su respuesta. Colgué. No era una amenaza. Era un ultimátum. Extrañamente, después de decirlo, no sentí dolor ni duda. Al contrario, me sentí liberada. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me maquillé ligeramente y me puse una blusa y pantalones de vestir. Me sentía como si fuera a una negociación de negocios. A las 9:50 am. Sonó el timbre. No usó su propia llave. Aún le quedaba algo de decencia. Abrí la puerta. Estaba de pie afuera, con ojeras oscuras, la ropa arrugada y oliendo a alcohol y cigarrillos. Obviamente, sus últimos días no habían sido buenos. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Fui a la sala y me senté en un extremo del sofá. No se sentó de inmediato. En cambio, miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron un momento en la puerta entreabierta del estudio. La carpeta de pruebas estaba sobre la mesa. A la vista. ¿Qué es lo que quieres? Finalmente, se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo la distancia entre nosotros. Es simple, puse las manos sobre mis rodillas. Divorciémonos pacíficamente. Dividamos los bienes, según la ley. Me devuelves el dinero que tomaste, incluida la deuda con mis padres. Estás loca. Golpeó la mesa de repente. El enganche de la casa vino de mi familia, y está a mi nombre. ¿Qué derecho tienes? El enganche fue de 5 millones. 1 millón de eso lo dio tu madre después de casarnos. Por ley, es propiedad conyugal, dije con calma, como si leyera un libro, y durante 5 años. La amortización mensual provino de mi sueldo. Todo está registrado en los archivos del banco. Parecía como si lo hubieran abofeteado. Tú llevas planeando esto mucho tiempo. Tú me diste las razones para hacerlo, lo miré directamente. Alejandro, una vez nos amamos. ¿Cómo llegamos a esto? Se quedó perplejo. Probablemente no esperaba que me pusiera sentimental. Después de un momento de silencio, suspiró. Sophie, todavía podemos arreglar esto. Si tan solo prometiera ser más comprensiva con mamá. Ya es mayor. ¿Otra vez tu mamá? No pude evitar levantar la voz. 5 años de ser comprensiva con mamá. Tenle paciencia a mamá.
¿Cuándo me entendiste tú a mí? No es lo mismo. Su voz también se elevó. ¿Sabes cuánto sufrió mamá para criarme? Enviudó joven. Me sacó adelante sola. Basta, lo interrumpí. He oído eso una y otra vez durante 5 años. Estoy harta. Porque tu madre sufrió. ¿Está bien que yo sufra? ¿Está bien que me engañes? ¿Está bien que nuestro hijo muriera? Cuando mencioné a nuestro hijo, sus ojos vacilaron, pero rápidamente volvieron a endurecerse. Sofía, eres una verdadera malagradecida. ¿Quieres el divorcio? ¿Crees que te tengo miedo? Tengo muchos contactos. Me aseguraré de que no encuentres trabajo aquí. Como la licenciada Julia. Sonreí. O como tu tío, el jefe de departamento en el ayuntamiento. Su rostro cambió de color. ¿Cómo lo supiste? Alejandro, me levanté. Entré al estudio y saqué la carpeta de pruebas. Mira esto. Tomó la carpeta con vacilación y abrió la primera página. Mientras leía, su rostro se endurecía cada vez más. Al final, palideció. Dentro de la carpeta no solo había pruebas de su infidelidad, sino también la prueba de que falsificó la firma de mi padre para obtener fondos, e incluso la grabación de voz donde su madre le enseñaba cómo desviar sus bienes. Todo esto, sus dedos comenzaron a temblar. Suficiente para que el juez te ordene salir de esta casa sin nada, y posiblemente te acuse de falsificación de documentos, dije con calma. Por cierto, ¿sabe Camila que estás casado? ¿Crees que todavía te querrá cuando se entere de que solo es la otra? Tú no. Se levantó y alzó la mano. No me moví. Adelante, hazlo. Así también tendré pruebas de abuso físico. Su mano se detuvo en el aire y finalmente cayó a su lado. ¿Qué es lo que quieres? Repitió su primera pregunta, pero ahora, su voz estaba llena de desesperación. Ya te lo dije. Un divorcio pacífico. Saqué un acuerdo pre-redactado. Firma esto. La casa es mía. El coche es tuyo. Pero me pagarás 5 millones de pesos como compensación. Y la deuda con mis padres. La pagarás en un mes. Imposible, gritó al ver la división de bienes. Es mejor que ir a la cárcel. ¿No crees? Tomé mi teléfono y reproduje una grabación. La voz de su madre, ordenándole claramente que falsificara mi firma para hipotecar la escritura de la casa. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Cómo? ¿Cuándo? Firma, ya le entregué un bolígrafo. Si no firmas, mañana estas pruebas llegarán al Departamento de Recursos Humanos de tu empresa. Y también le enviaré una copia a Camila. Me miró fijamente. Sus ojos pasaron de la ira al miedo y, finalmente, a una extraña resignación. Tomó el bolígrafo y firmó temblorosamente el acuerdo. El lunes, a las 9 de la mañana. En el registro civil tomé el acuerdo. Ahora, recoge tus cosas y sal de mi casa. Sofía levantó la vista de repente, con una emoción compleja en los ojos. ¿Alguna vez me amaste? La pregunta era tan absurda que casi me río. Sí, te amé, respondí honestamente. Pero no me merecías. No dijo nada más. Entró en la habitación y recogió algo de ropa y objetos personales. Mientras arrastraba su maleta hacia la salida, su espalda parecía patética. Cuando la puerta se cerró, no lloré. En cambio, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, llevé todos los documentos a la oficina de la licenciada Herrera. Leyó atentamente el acuerdo firmado y mi carpeta de pruebas, y asintió con satisfacción. Tu preparación es impecable. Es casi imposible que él se oponga. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Presentaremos la demanda. La licenciada Herrera se ajustó las gafas. Con estas pruebas, podemos pedir aún más, incluidos daños morales y la recuperación de sus bienes ocultos. Mientras hablábamos, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Hola, ¿hablo con la señorita Sofía Torres? Preguntó un hombre. Soy Marcos, el prometido de Isabela. Fruncí el ceño. ¿Qué necesitas? Es sobre el departamento. Su voz era vacilante. Me gustaría reunirme con usted en persona.
Creo que hay cosas que no sabe. Nos miramos con la licenciada Herrera. Ella asintió levemente. De acuerdo. Hoy, a las 3 de la tarde. En Starbucks. Respondí brevemente y colgué. Extraño, le dije a la licenciada Herrera. ¿Por qué querría hablar conmigo el prometido de Isabela? Parece que hay problemas en su bando, analizó la licenciada Herrera. Esta es la mejor oportunidad para obtener información valiosa. Al salir del bufete, miré mi reloj. Todavía tenía unas horas antes de mi reunión con Marcos. Decidí ir a la oficina primero. La vida tenía que continuar. Cuando llegué a la oficina, María se me acercó sigilosamente. Sophie, la licenciada Julia fue llamada a la oficina del licenciado Javier. Oí que la regañó mucho. ¿Por qué? Me sorprendí. Abuso de autoridad. Difamación de un empleado. Cosas así, susurró María. El propio licenciado Javier lo investigó. Alguien hizo una denuncia anónima. Mientras hablábamos, apareció una notificación de correo electrónico. Una invitación a una reunión de Javier. El tema, nombramiento de nuevo jefe de proyecto. La hora, las 4 p.m. Presioné aceptar, pero con un poco de desconcierto. ¿Por qué tan de repente? ¿Sabría que estaba ocupada con mis problemas? A las 3 de la tarde, llegué a Starbucks. Marcos ya esperaba en un rincón. Tenía 2 tazas de café en su mesa, a diferencia de la última vez que nos vimos. Ahora parecía ansioso. Señorita Sofía se levantó, obviamente incómodo. Gracias por venir. Asentí y me senté. No toqué el café. ¿Qué es lo importante que tienes que decirme? Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, antes de sacar una carpeta de su maletín. Creo que necesita ver esto. Abrí la carpeta. Dentro había una copia de una escritura de venta. Era para el departamento a nuestro nombre. La compradora, Camila Cruz. El precio, apenas el 60% del valor de mercado. Y lo más sorprendente, la fecha del contrato era de hace 3 meses, cuando mis sospechas sobre la infidelidad de Alejandro apenas comenzaban. Isabela no sabe esto, dijo Marcos. Nervioso. Lo encontré por accidente en su casa. Me enteré de que este departamento se suponía que me lo venderían barato a mí, como regalo de bodas. Pero de repente Alejandro cambió de opinión y se lo dio a su amante. Examiné el contrato cuidadosamente. En la firma estaba mi nombre. Obviamente, mi firma había sido falsificada. Pero si mirabas de cerca, había errores. Esto es falso, dije. Sí, por eso me eché para atrás, suspiró Marcos. No quiero involucrarme en algo tan ilegal. Por eso vine a usted. Para compensar de alguna manera. ¿Por qué me ayudas? Lo miré fijamente. Guardó silencio por un momento. Honestamente, me asusté. Si pueden falsificar su firma, ¿qué no harían con la mía? Luego, suspiró más profundamente. Isabela y su madre siempre me presionan para que les dé dinero. Dicen que están invirtiendo en un negocio de suplementos para la salud. Cuando lo investigué, resultó ser una estafa piramidal. La sangre se me heló. ¿Qué suplemento? Un producto llamado Vitalitivo Ost, supuestamente de Estados Unidos. En realidad, la distribuidora es Camila Cruz. De repente recordé los medicamentos desconocidos que mamá Elvira siempre tomaba. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Marcos. Sorprendido. No respondí. Doblé los documentos. Gracias por la información. Será de gran ayuda para mi caso. Al salir de Starbucks, mi teléfono volvió a sonar. Era Javier. Sofía, ¿podemos adelantar la reunión de las 4 a 00 p.m. a las 3:30? Me gustaría hablar contigo en persona antes de empezar. Claro. Ya voy de regreso a la oficina, respondí. Pero nerviosa. ¿De qué querría hablar? De vuelta en la oficina, fui directamente al despacho de Javier. Toqué y entré. Estaba organizando papeles en su escritorio. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Gracias por llegar temprano. Licenciado, ¿por qué me llamó? Mantuve la formalidad. Me hizo una seña para que me sentara y cerró la puerta. Eso me puso nerviosa.
pero lo que dijo a continuación me sorprendió aún más. Sofía, creo que te debo una disculpa. Me entregó un sobre. Estaba limpiando mi vieja computadora la semana pasada y encontré estas fotos. Creo que deberías verlas. Abrí el sobre. Dentro había varias fotos. Alejandro, con una joven en un restaurante, muy cariñosos. La fecha, hace 3 años. Acabábamos de casarnos. Fue una coincidencia que yo también estuviera allí. En una reunión, dijo Javier, con un toque de arrepentimiento en su voz. Debí habértelas dado entonces. No estaba seguro de si era correcto meterme en su matrimonio. Pasé a la última foto. Casi me quedo sin aliento. A un lado de la foto había un calendario. La fecha era el mismo día que le dije a Alejandro que estaba embarazada. Gracias, dije con dificultad. Finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo cayeron. No por Alejandro, sino por mí misma, por la mujer que una vez creyó en el amor con todo su ser. Javier me entregó un pañuelo en silencio. No dijo nada, y en ese momento, su silencio fue más valioso que cualquier palabra de consuelo. El teléfono vibraba sin cesar junto a mi cama. Levanté la cabeza de la pila de documentos legales y me froté los ojos adoloridos. Eran las 3:30 de la madrugada. ¿Quién llamaría a estas horas? Número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Sofía, mi niña, soy tu tía Nena, prima de la mamá de Alejandro. Un fuerte acento del norte golpeó mi oído. Oí que te vas a divorciar de Alejandro. No hagas eso, hija. Una mujer divorciada. Colgué de inmediato. Era la 7ª llamada que recibía esa noche para reconciliarnos. De su tío, sus primos, vecinos, hasta parientes lejanos. Mamá Elvira estaba usando todas sus conexiones. Mi teléfono volvió a sonar. Una notificación de WhatsApp. Un mensaje de Valeria. Acabo de revisar. Alejandro vendió de repente sus acciones esta tarde. El dinero entró en una cuenta a nombre de Isabelle S. Beautiub. Sonreí y respondí. Ya presenté una petición para la preservación de bienes. No podrá tocarlo. Habían pasado 4 días desde que presenté la demanda, junto con una solicitud para congelar todos nuestros bienes conyugales. La licenciada Herrera actuó rápidamente y al día siguiente fue aprobada. Alejandro no se lo esperaba, así que ahora estaba tratando desesperadamente de salvar lo que le quedaba. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. No había estrellas en el cielo. Nubes espesas cubrían la ciudad, como las nubes que habían cubierto mi corazón en los últimos meses. Pero extrañamente, ahora me sentía en paz. Incluso había un poco de emoción por el amanecer. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Por la mirilla, vi a la prima de Alejandro. Llevaba un recipiente térmico. Respiré hondo y abrí la puerta. Sofía, oí que estás enferma. Te traje tu caldo de pollo favorito, dijo con una amplia sonrisa. Pero sus ojos recorrían disimuladamente el interior de la casa. Estoy bien. Gracias, bloqueé la entrada. Si viniste a suplicar, mejor vete. El tribunal ya aceptó el caso. Su sonrisa se congeló. Tú, ¿cómo puedes ser tan mala? ¿Qué te hizo Alejandro? Los hombres también cometen errores. 3 años de infidelidad y tener un hijo con otra es un pequeño error. Enarqueé una ceja. Usted, señora, si su esposo le hiciera eso, ¿lo soportaría? Tú, su rostro se enrojeció. Eres una malagradecida. Cuando te divorcies, ¿quién te va a querer? Una mujer de 30 años de segunda mano. Sonreí y levanté mi teléfono. Señora, todo lo que dijo está grabado. ¿Qué tal si lo publico en el grupo de WhatsApp de su condominio? Se quedó paralizada. Se dio la vuelta apresuradamente y se fue, dejando atrás el caldo de pollo. Cerré la puerta y tiré el recipiente, que olía a podrido, a la basura. A las 9 de la mañana, llegué a la oficina de la licenciada Herrera. Estaba organizando papeles. Buenas noticias. El tribunal aprobó nuestra petición. Alejandro ya no puede tocar sus bienes. Gracias a Dios finalmente.
Una sonrisa genuina apareció en mis labios. Y tengo noticias aún mejores, la licenciada Herrera se ajustó las gafas. Debido a la evidencia de la escritura de venta falsificada que proporcionaste, el juez accedió a reclasificar el caso de un simple divorcio a una disputa de bienes matrimoniales con fraude. ¿Eso significa que podría ir a la cárcel? Mi corazón se aceleró. Teóricamente, sí, pero nuestro objetivo principal es recuperar lo que te corresponde. Me entregó un documento. Esta es la oferta de acuerdo que envió su abogado. Lo abrí. Mi ceño se frunció lentamente. Alejandro era generoso. Me daría la casa en la que vivíamos. Pero a cambio, tenía que renunciar a todas mis reclamaciones sobre el departamento y todo el dinero que tomó, que ascendía a más de 8 millones de pesos. Está soñando, cerré la carpeta. Según la ley, la mitad de todos los bienes conyugales, incluido el departamento, me pertenecen, sin mencionar su fraude. La licenciada Herrera sonrió. Esperaba que respondieras eso. Ya rechacé la oferta. Nos veremos en el tribunal. Al salir del bufete, fui a la oficina. Al entrar, la atmósfera era extraña. Mis compañeros de trabajo susurraban y, al verme, se dispersaron de inmediato. María se me acercó. Sophie, ¿estás bien? ¿Por qué? Me pregunté. La licenciada Julia está diciendo en el comedor que te estás divorciando porque tienes una aventura con el licenciado Javier, dijo María, tartamudeando. Incluso dijo que los vio juntos una noche. Sentí que mi sangre hervía, pero me obligué a calmarme. Julia, la secuaz de Alejandro. Era obvio que era su plan. Gracias por decírmelo. María, estoy bien. Fui a mi cubículo. Al sentarme, apareció una notificación de correo, de Javier, un recordatorio para una reunión general. El tema, nombramiento oficial del nuevo jefe de proyecto. La hora, las 3 p.m. Miré la pantalla, sintiendo una mezcla de emociones. En una situación tan delicada, cualquier acción podría ser malinterpretada por Julia. A las 2:50 p.m., tomé mi propuesta de proyecto y caminé hacia la sala de conferencias. Al pasar por el comedor, escuché la risa aguda de Julia. Seguro se acostó con él. Es imposible que la asciendan tan rápido, si no. Apreté los puños y seguí caminando. Cuando abrí la puerta de la sala de conferencias, ya había varios ejecutivos, incluido Javier. Julia estaba sentada al frente y, al verme, me dedicó una sonrisa burlona. La reunión comenzó. Javier explicó brevemente la importancia del nuevo proyecto. Luego, cambió de tema de repente. Después de una cuidadosa deliberación, la dirección ha decidido nombrar a la señorita Sofía Torres como nueva jefa de proyecto. Reportará directamente a mí. Hubo murmullos. Julia se levantó de repente. Licenciado Javier, me opongo a esta decisión. La señorita Torres se encuentra actualmente en una situación personal especial y puede que no sea apta para manejar este importante rol. ¿Sí? ¿Qué situación especial? La voz de Javier se volvió fría. Julia miró a su alrededor. Está en medio de un divorcio complicado. Su estado emocional es inestable. Luego me miró significativamente y volvió a mirar a Javier. Y los romances de oficina podrían afectar la imparcialidad profesional. La sala quedó en completo silencio. Sentí que mi cara se calentaba. Ira y vergüenza. De repente, Javier se rió. Licenciada Julia, es usted muy rápida para enterarse de las noticias. Se levantó y caminó hacia el proyector. Pero hay algunas cosas que debo corregir. Primero, el caso de divorcio de la señorita Torres se debe a la infidelidad y a que su esposo tuvo un hijo fuera del matrimonio. Presionó el control remoto. Aparecieron datos en la pantalla. Segundo, en los últimos 3 años, los proyectos manejados por la señorita Torres han tenido la calificación de satisfacción del cliente más alta de toda la empresa. Volvió a presionar. Apareció una captura de pantalla de un correo electrónico. Y tercero, este es el correo que le envió a la prima del señor Ramírez la semana pasada.
Su contenido revela información confidencial de la empresa y difama la vida privada de la señorita Torres. ¿Quiere que lo lea en voz alta? El rostro de Julia palideció. Eso es calumnia. Todos los correos electrónicos están registrados en el servidor de la empresa, dijo Javier con frialdad. Lo que hizo es una clara violación del código de conducta. Recursos Humanos se encargará de notificarle la sanción correspondiente. Por ahora, puede retirarse. Julia se levantó temblando y salió. Mientras todos la miraban, la reunión continuó, pero apenas entendí nada. Mi mente daba vueltas. Después de la reunión, Javier me llamó. Sofía, un minuto. Cuando nos quedamos solos de nuevo, me ofreció un vaso de agua. Lamento que haya sido de esta manera, pero era la más efectiva. Gracias, acepté el vaso. Mi mano aún temblaba. El correo. ¿Cómo? El departamento de ti lo encontró durante una revisión de seguridad de rutina, dijo. Como si nada. Pero sabía que no era tan simple. No te preocupes. Ese no es el único problema de la licenciada Julia. Lo miré. ¿Por qué me ayuda? Guardó silencio por un momento. Porque es justo. Merece ser tratada con justicia. En tu matrimonio y en el trabajo. Esas palabras fueron como una llave que abrió una caja que había estado cerrada en mi corazón durante mucho tiempo. De repente, sentí un nudo en la garganta. Fingí toser y bebí agua para ocultar mis emociones. Por cierto, cambió de tema. Mañana es tu audiencia, ¿verdad? ¿Necesitas algún documento de la empresa? No, gracias. La licenciada Herrera ya se encargó de todo, dije, tratando de calmarme. Solo me preocupa que Alejandro haga una escena. ¿Quieres que envíe seguridad? Preguntó con naturalidad. Negué con la cabeza. No es necesario. Puedo con esto. Al salir del edificio, el sol poniente alargó mi sombra. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Última revisión de pruebas antes de la audiencia de mañana. Respondí. Claro. Te veo en el bufete en una hora. Iba a llamar un taxi cuando un sedán negro se detuvo frente a mí. La ventana bajó. Era Javier. ¿A dónde vas? Te llevo. Dudé un momento antes de subir. Había un ligero olor a sándalo en el coche. Como su perfume. Calmante. Al bufete Santos y Asociados en Reforma, dije. Él solo asintió y no preguntó más. Había tráfico. Un momento de silencio. En realidad, conozco a Alejandro desde hace mucho tiempo, dijo de repente. Me volví hacia él. ¿Cómo? Estábamos en la misma organización en la universidad, dijo Javier, mirando la carretera. Incluso entonces, era bueno para usar a la gente. ¿Por qué me dice esto ahora? Creo que tienes derecho a saberlo. Me miró de reojo. Su acercamiento a ti no fue un accidente. Me helé. ¿Qué quiere decir? Había un lugar para un programa de intercambio en una. Se suponía que tú lo conseguirías, dijo con calma. Pero lo rechazaste. Quien obtuvo el lugar fue su primo. Los recuerdos se conectaron de repente. En mi último año de universidad, rechacé ese programa porque no quería estar lejos de Alejandro. Y quien me reemplazó fue su primo. Eso significa que se acercó a mí solo para. No pude terminar la frase. No estoy seguro, suspiró Javier. Pero el carácter de una persona no cambia fácilmente. Ten cuidado en la audiencia de mañana. El coche se detuvo frente al bufete. Le di las gracias y bajé. Mi mente estaba en un torbellino. Si lo que decía era cierto, todo nuestro matrimonio había sido una gran mentira desde el principio. Valeria y la licenciada Herrera ya me esperaban. Durante 2 horas. Revisamos todas las pruebas. Es posible que te ataquen a nivel personal, advirtió la licenciada Herrera. Por ejemplo, insinuarán que tienes otro hombre. Estoy preparada. Tomé mi teléfono y reproduje una grabación. La voz de Alejandro, amenazándome con difundir que tenía una relación con Javier. Perfecto, sonrió la licenciada Herrera. Es una buena prueba de que ellos son los que difaman. Terminamos tarde. Valeria insistió en llevarme. Por cierto, preguntó de repente, ese tal Javier, es el que te pretendía en la universidad, ¿verdad?
La miré, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Intuición sonrió. Te mira diferente. Cuando elegiste a Alejandro. ¿El qué? Nada, negó Valeria. Que te vaya bien mañana. Demuéstrale a ese imbécil a quien perdió. A la mañana siguiente, me puse mi traje más formal y me recogí el pelo en una coleta pulcra. Me sentía como si fuera a la guerra. La licenciada Herrera tenía razón. Una batalla legal es una guerra sin disparos. Fuera del Palacio de Justicia, ya estaban Alejandro y sus padres. Los acompañaba un hombre de traje, su abogado. Apenas bajé del coche, mamá Elvira se abalanzó sobre mí, pero los guardias la detuvieron. Sofía, malagradecida, gritó, ¿qué te hizo mi hijo para que le hagas esto? Caminé sin siquiera mirarlos. Tal indiferencia era más efectiva que cualquier respuesta. Sus insultos se hicieron más fuertes. Cuando comenzó el juicio, la licenciada Herrera presentó tranquilamente nuestras pruebas. La evidencia de la infidelidad de Alejandro, los registros bancarios de sus transferencias de dinero, la escritura de venta falsificada. Cada acusación estaba sólidamente respaldada. El abogado de ellos intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo silenció. Cuando la licenciada Herrera reprodujo la grabación donde mamá Elvira le enseñaba a Alejandro cómo ocultar sus bienes, la gente en la sala murmuró. Miré disimuladamente a Alejandro. Su rostro estaba pálido y sudaba profusamente. En sus últimas palabras, el abogado de ellos se dirigió a mí de repente. Su señoría, mi cliente ha sufrido durante mucho tiempo la frialdad y el abuso emocional de su esposa. Tenemos pruebas de que la demandante está involucrada en relaciones ilícitas con otros hombres. Objeción. Su señoría. Se levantó de inmediato la licenciada Herrera. La contraparte está difamando a mi cliente sin ninguna prueba. La defensa presentará sus pruebas, dijo el juez seriamente. Su abogado sacó un fajo de fotos. Esta es una prueba de que la demandante entró a un hotel con un tal señor Javier. Cuando sexta las fotos, casi me río, fueron tomadas después de un foro de la industria la semana pasada. Era una fiesta de la empresa. Había docenas de personas con nosotros. Era obvio que las fotos habían sido recortadas para que pareciera que solo éramos nosotros dos. Su señoría la licenciada Herrera no se inmutó. Tomó su teléfono. Tengo una grabación que probará que esto es un acto premeditado de difamación por parte del demandado. La grabación se reprodujo. La voz de Alejandro era clara. Si sigue con el divorcio, voy a esparcir el rumor de que tiene una aventura con Javier. Total, tenemos a alguien en su empresa. La sala quedó en silencio. El rostro del juez se puso muy serio. Después de un breve receso, el juez dictó sentencia ese mismo día. El divorcio fue concedido. Los bienes conyugales se dividirían 60-4, las 0 de la mañana y favor. Como daños morales, Alejandro debía pagar la deuda con mis padres. Con intereses. La venta falsa del departamento fue declarada nula, y la propiedad se nos devolvería a ambos. No es justo. Se levantó Alejandro de repente y gritó. ¿Por qué ella se lleva más? Ese dinero es de mi mamá. Silencio. El juez golpeó su mazo. Cualquier otro arrebato será citado por desacato. Al salir del tribunal, la familia de Alejandro me rodeó. Esta vez, mamá Elvira no gritó. Sus ojos estaban enrojecidos y me tomó de la mano. Sofía, hija, perdónanos. Por favor, no te lleves todo el dinero. ¿Cómo va a vivir Alejandro? Retiré mi mano. Señora Ramírez, por favor, contrólese. Ya no somos familia. Maldita, gritó Alejandro de repente e intentó abalanzarse sobre mí. Lo planeaste todo, ¿verdad? Con la ayuda de ese tal Javier. Los guardias lo detuvieron rápidamente. Me arreglé la ropa. Alejandro, todo esto es culpa tuya. Al llegar a casa, abrí el grupo de WhatsApp de nuestro fraccionamiento. Durante meses, aquí me habían llamado malagradecida y abusadora de suegras. Ahora, publiqué una foto de la decisión del tribunal y algunas grabaciones de voz selectas.
A todos mis vecinos. La disputa entre la familia Ramírez y yo ha sido resuelta por el tribunal. Dejo a su criterio juzgar la verdad. Después de publicarlo, apagué mi teléfono, me preparé un té, me senté en el balcón y observé en silencio la puesta de sol. En 5 años, era la primera vez que sentía un placer tan grande al respirar. Sabía que el chat del grupo estaría en caos. Los que antes me criticaban seguramente estarían ocupados borrando sus comentarios. Pero ya no me importaba. Mañana, el sol saldría en una vida nueva y libre. Por la noche, mientras empacaba para mudarme, alguien golpeó la puerta. Era Alejandro, borracho y con otro hombre. Intentaba forzar la puerta, gritando y amenazando. Llamé a la policía de inmediato, mientras grababa todo en secreto. Logró romper la puerta y se abalanzó sobre mí. Sacó una pequeña navaja. Vas a firmar este documento renunciando a todo, o no saldrás de aquí con vida. En ese momento, llegó la policía. Fue arrestado por allanamiento, agresión y amenazas graves. Mientras se lo llevaban, gritaba, te voy a matar. Sofía, recuérdalo. Al día siguiente, mientras organizaba mis cosas con la ayuda de la empresa de mudanzas, llamó el hospital. Mamá Elvira, ingresada por daño hepático agudo. La causa, el consumo prolongado de Vitalitivo Ost, el falso suplemento de salud vendido por Camila. Isabela también la había abandonado al enterarse de la estafa. Fui a verla al hospital. Encontré a una anciana patética, no a la suegra arrogante que conocía. Me pidió perdón entre lágrimas. Acepté su disculpa, pero le dije que ya era demasiado tarde. Pagué el anticipo del hospital, no por piedad, sino porque era lo correcto. Al irme, sentí que el último peso se levantaba de mi pecho. 6 meses después, el sol dorado golpeaba la pared de cristal de mi nueva oficina. Reyes Marketing Consultancy. Leí el nombre de mi propia empresa. Los acontecimientos se habían sucedido rápidamente. Gané el caso. Recuperé todo lo que me correspondía. Alejandro estaba en la cárcel, enfrentando múltiples cargos. Mamá Elvira se recuperaba sola. Mi proyecto en la empresa fue un gran éxito. Javier me ofreció una sociedad. La empresa financiaría mi propia consultoría. Acepté. En la inauguración de mi oficina, llegó Javier. Traía un gran ramo de alcatraces blancos. Mis flores favoritas. Felicidades, Sofía, dijo, con una sonrisa que rara vez veía. Gracias, respondí, mi corazón latiendo de repente más rápido. Por la noche, después de la fiesta de inauguración, insistió en llevarme, frente a mi nuevo departamento, mientras la luz de la luna realzaba su rostro. Preguntó de repente, Sofía, estaba pensando, si yo te hubiera confesado mis sentimientos en la universidad, ¿todo habría sido diferente? Me quedé helada. Antes de que pudiera responder, apartó suavemente un mechón de pelo de mi cara. Sus dedos rozaron mi mejilla. No tienes que responder ahora. Retrocedió un poco. Solo quiero que sepas que hay gente dispuesta a esperar, y que mereces volver a creer en el amor. Sonrió. Buenas noches, Sophie. Mientras veía su coche alejarse, no pude evitar sonreír. Entré en mi departamento, mi propio hogar. Tomé un diario nuevo y en la primera página escribí, capítulo 1. Afuera, la luna brillaba. Mañana sería un nuevo día, y por primera vez en muchos años, estaba lista para enfrentarlo.